¿Qué hace un alma cuando el peso del mundo le cierra el pecho y el silencio de Dios parece no tener fin? A veces rezamos y no sentimos nada. Miramos al cielo y todo parece vacío. Nos decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué callas cuando más te necesito? Santa Teresa también conoció ese silencio. No nació santa, nació humana. Dudó, lloró y muchas veces pensó que Dios se había escondido, pero fue justo ahí en esa oscuridad donde aprendió que el amor de Dios no se mide por sensaciones, sino por fidelidad. Ella comprendió que el alma no se pierde cuando deja de sentir, sino cuando deja de confiar, porque incluso en la noche más cerrada, Dios sigue obrando en secreto como quien teje un tapiz invisible con los hilos de nuestra vida. Hoy te invito a quedarte, no para escuchar teorías, sino para recorrer el mismo camino que Teresa recorrió, el paso del miedo a la confianza, del control a la entrega. Quédate, porque esta historia no habla de santos lejanos, sino de ti, de mí y del Dios que no falla aunque parezca callar. A veces, después de tanto orar y no sentir respuesta, el alma empieza a preguntarse si acaso Dios la ha olvidado. Quizás no soy digna, quizás no escuchó mi voz. Así pensaba Teresa en los primeros años de su búsqueda. Caminaba por los pasillos fríos del convento y su corazón se debatía entre la esperanza y la duda. Había dejado el mundo por amor a Dios, pero no encontraba consuelo. Le parecía que su alma hablaba al vacío. Sin embargo, fue en esa soledad donde comprendió una verdad que lo cambia todo. Dios ve lo que nadie más ve. Cuando todos te miran desde fuera, Él te mira desde dentro. Cuando nadie entiende tu cansancio, Él escucha el suspiro que no pronuncias. Teresa decía, el alma no necesita adornos para ser escuchada. Basta mostrarse desnuda ante la misericordia. No hace falta saber orar bien. No hace falta tener palabras hermosas ni un corazón perfecto. Basta presentarse tal como se es, porque el amor de Dios no se conquista, se recibe. Y cuando uno se atreve a dejar caer las máscaras, algo silencioso sucede. La mirada de Dios te encuentra. Esa mirada invisible no juzga, no exige, no compara. Es una mirada que penetra más allá de lo que tú misma comprendes. Teresa solía escribir que el Señor la miraba con ternura incluso cuando ella creía estar perdida, y con el tiempo descubrió que su debilidad no era obstáculo, sino camino, que su pobreza no era motivo de vergüenza, sino espacio donde Dios podía habitar. Quizás hoy tú también te sientes así, orando sin fuerza, viviendo entre rutinas, con un corazón que apenas respira. No te preocupes, el silencio de Dios no es indiferencia, es una mirada más profunda. Cuando el alma se vacía de ruido, Dios puede hablar sin palabras, y aunque no lo notes, te está mirando ahora mismo, en este instante, con el mismo amor con que miró a Teresa en su celda silenciosa. Ella decía que la oración no era otra cosa que tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Eso basta. No hay examen que aprobar, no hay nivel que alcanzar, solo amor que se deja mirar, y cuando permites que esa mirada entre, algo en ti se ablanda, las defensas caen, la rigidez se disuelve, no porque tú lo decidas, sino porque el amor empieza a obrar. Así es como comienza la verdadera rendición, no con un esfuerzo, sino con una entrega silenciosa. Deja que esta certeza te acompañe. Dios ve lo que nadie más ve. Ve tu lucha, tu cansancio, tu fidelidad escondida. Ve las lágrimas que limpias antes de dormir, las oraciones que pronuncias sin voz, los gestos pequeños que nadie nota. Y mientras tú sigues preguntándote si Él está, Él sigue trabajando en ti, en lo oculto, en lo invisible. Quédate, porque lo que viene ahora te mostrará cómo todo, incluso el dolor, encuentra sentido cuando está en sus manos. Teresa empezó a descubrir que esa mirada invisible no solo consolaba,
sino que también ordenaba el caos. Había pasado años intentando entender por qué Dios permitía ciertos dolores, por qué algunos caminos se torcían justo cuando parecía que todo iba bien. Rezaba, servía, obedecía, y aún así se encontraba con puertas cerradas, enfermedades, incomprensión, hasta que un día comprendió algo que cambió su manera de vivir. En las manos de Dios todo tiene sentido. Ella escribió que nuestra vida se parece a un bordado que solo vemos por el revés. Desde abajo solo distinguimos los nudos, los hilos confusos, las sombras, pero Dios ve el tapiz completo desde arriba, la figura perfecta que se va formando con cada punto, incluso con los que parecen equivocados. Así también son nuestras pruebas. A veces creemos que un fracaso destruye nuestra historia, pero en realidad es una línea oscura que da profundidad al dibujo. En los momentos en que todo parece desmoronarse, el alma suele intentar tomar el control, como si su fuerza pudiera sostener el universo. Teresa también lo hacía. Le costaba soltar, dejarse llevar, pero poco a poco comprendió que el alma no se pierde cuando se deja guiar. Se encuentra. En una carta a su confesor, escribió: «No entiendo los caminos del Señor, pero he visto que siempre llevan a buen puerto. Dios no improvisa. Lo que parece un retroceso es, muchas veces, un movimiento hacia una gracia mayor. Tal vez tú, que escuchas, llevas tiempo tratando de unir los hilos de tu historia. Quizás hay heridas que aún no comprendes, oraciones que siguen sin respuesta, puertas que no se abren, pero escucha esto con calma. No todo lo que duele está roto. A veces el dolor es simplemente la forma que el amor toma cuando nos rehace». Teresa decía que el Señor teje con dos tipos de hilo, el claro y el oscuro, y que si solo usara uno, el dibujo carecería de profundidad. El hilo oscuro, ese que no entendemos, da contraste, sentido, verdad. Por eso, cuando la noche cae sobre tu vida y piensas que todo está perdido, no te apresures a juzgar el momento. Puede que estés dentro del fragmento más importante del tapiz divino. En sus manos, lo que parecía inútil se vuelve semilla. Lo que dolía se transforma en sabiduría. Lo que se rompió se convierte en puerta. Y aunque tú no lo veas, Dios sigue bordando, con paciencia infinita, la historia de tu salvación. Teresa lo resumía así: «Nada se pierde cuando se entrega al amor. Todo lo que pasa por sus manos se purifica». Por eso ella dejó de luchar contra lo que no entendía. Dejó que el tiempo y la gracia hicieran su obra. Hoy el Señor te invita a hacer lo mismo, a mirar tu vida no desde el miedo, sino desde la confianza, porque llega un momento, y Teresa lo supo bien, en que el alma deja de buscar explicaciones y simplemente descansa en las manos que nunca fallan. Quédate, porque eso es precisamente lo que descubriremos ahora, cómo cuando el alma se rinde, Dios la levanta. Cuando Teresa entendió que todo tenía sentido en las manos de Dios, comenzó a soltar poco a poco aquello que tanto la angustiaba, su necesidad de control, su temor a equivocarse, su miedo a perder el amor del Señor. No fue un acto heroico, sino una rendición lenta, casi imperceptible. Fue dejar caer una piedra cada día, hasta quedarse ligera ante Dios. La rendición, para Teresa, no era derrota, era descanso. El alma decía: deja de luchar para ser sostenida, y eso fue lo que aprendió en los momentos más duros, que cuando uno deja de sostener su propia vida, Dios la levanta con una fuerza que no viene de este mundo. Durante años, Teresa intentó alcanzar a Dios con su esfuerzo. Ayunaba, rezaba horas enteras, se culpaba por no sentir lo suficiente, pero un día, en oración, comprendió que Dios no la amaba por sus méritos, sino por su ser. El alma escribió que se rinde, gana más en un instante de humildad que en 1000 actos de su propia fuerza. Rendirse no es dejar de amar, sino amar sin miedo. No es dejar de actuar, sino actuar desde la confianza. Y aquí comienza el misterio.
cuando el alma se entrega sin condiciones, cuando dice: Señor, haz de mí lo que quieras. Entonces, el Espíritu la levanta, no hacia la grandeza visible, sino hacia una paz tan profunda que el mundo no puede tocarla. Teresa lo explicaba con una imagen que amaba: el jardín interior. Cuando el alma teme la lluvia, las flores se marchitan, pero cuando deja de temer, el jardín florece. Así es la rendición: abrir la tierra del corazón para que el agua de Dios penetre hasta lo más hondo. El alma que se rinde no muere, germina. Quizás tú también has intentado sostenerlo todo con tus manos, tu familia, tu futuro, tus heridas, y sientes que ya no puedes más. Tal vez crees que rendirte sería fallar, que soltar es abandonar. Pero Teresa te diría lo contrario: rendirse es por fin permitir que Dios sea Dios. Ella misma escribió: el alma cansada que se deja caer, cae en Dios. Y es cierto, no hay caída más segura que esa, porque cuando el alma deja de luchar por entender, por controlar, por ganar, entonces experimenta la libertad más grande: saberse sostenida. No hay rendición sin confianza, y no hay confianza sin amor. Por eso Teresa repetía que el amor verdadero nace del abandono, no del cálculo. El que de verdad ama, decía, no guarda reservas. Cuando el alma ama así, se entrega sin condiciones, y esa entrega la transforma. Dios no levanta con estruendo, sino con ternura. No reconstruye desde fuera, sino desde dentro. No cambia las circunstancias, cambia el corazón. Y cuando eso ocurre, todo se vuelve distinto. Lo que antes parecía imposible se vuelve liviano. Lo que antes sería, ahora enseña. Lo que antes asustaba, ahora invita a confiar. Teresa descubrió que la rendición no es el final del camino, sino el comienzo del verdadero encuentro con Dios. Solo cuando dejó de luchar por alcanzar la perfección, sintió la cercanía real del amor. Entonces pudo escribir con serenidad: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. En esa paz nació su libertad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque su alma ya no dependía de entender, dependía de amar. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el milagro silencioso. Cuando el alma se rinde, Dios la levanta. Quédate, porque lo que sigue te mostrará cómo esas manos eternas, las que sostuvieron a Teresa, también sostienen hoy tu historia, y nunca fallan. Teresa solía decir que cuando el alma se deja caer en Dios, nunca cae al vacío. Cae en unas manos eternas, en un amor que no se cansa. En sus noches más oscuras, cuando el cansancio la envolvía y el cuerpo no respondía, ella repetía en silencio: tus manos, Señor, son mi descanso. Y con el tiempo descubrió que esas manos no solo la sostenían, sino que también la moldeaban. Las manos de Dios no fallan. No son como las nuestras, impacientes o temblorosas. Son manos que crean, que levantan, que reparan sin ruido. Manos que saben esperar el momento exacto para tocar el alma sin herirla. A veces creemos que Dios está inactivo, que su silencio es abandono. Pero no, el silencio de Dios es su manera más delicada de obrar. Él no rehace desde fuera, rehace desde dentro. Lo que parece demora, en realidad es arquitectura secreta. Teresa comprendió esto cuando su salud comenzó a fallar y sus proyectos parecían detenerse. En vez de desesperar, empezó a mirar cada contratiempo como una invitación. Si el Señor quita algo, es porque desea poner algo mejor. Y así, poco a poco, descubrió que la fragilidad humana no es el final de la historia, sino el lugar donde comienza la obra divina. En esas manos que no fallan, todo se transforma. La tristeza se convierte en oración, la herida en puerta, la soledad en espacio para el encuentro. Dios no elimina lo que duele, lo redime, y Teresa lo vivió en carne propia.
Su cuerpo enfermo, su corazón inquieto, su mente cansada, todo eso se convirtió en materia prima del milagro, porque el amor de Dios no construye sobre fortalezas, edifica sobre ruinas. Ella solía imaginar al Señor como un arquitecto que trabaja en secreto dentro del alma. Cuando todo se desmorona, escribió, Dios comienza su arquitectura divina. Tal vez eso te suene familiar, tal vez sientes que todo lo que habías edificado se ha derrumbado. Tus planes, tus certezas, tus seguridades, pero no temas. Lo que cae en manos de Dios no se pierde, se reconstruye. Su forma de levantar no siempre coincide con la nuestra. A veces, antes de edificar, Él necesita vaciar. Antes de encender, necesita apagar. Antes de sanar, necesita que el alma confíe. Teresa comprendió que la seguridad no está en entender los planes de Dios, sino en saberse en sus manos. Por eso podía decir con serenidad, aunque todo me falte, nada me falta si estoy contigo. Esa confianza no nació de un milagro visible, sino de una experiencia profunda. Cada vez que Teresa tocaba fondo, encontraba allí la mano de Dios esperándola. El alma que se deja tomar por esas manos aprende a vivir sin miedo. Ya no necesita controlar el futuro ni protegerse del dolor, porque sabe que no hay caída fuera del amor. Las manos de Dios no solo sostienen, también guían. A veces nos llevan por caminos oscuros, no para castigarnos, sino para enseñarnos a caminar en fe. Y cuando la oscuridad termina, miramos atrás y entendemos que esas manos estaban ahí todo el tiempo, dirigiendo cada paso con ternura firme. Teresa lo resumía con una frase que parecía un suspiro. Señor, confío en tus manos más que en mis fuerzas. Esa es la fe madura, no la que evita el sufrimiento, sino la que se deja moldear por él. Así, las manos de Dios, invisibles pero reales, siguen obrando también en ti. Aunque no las sientas, están ahí. Aunque no las veas, te sostienen. Y lo que Él sostiene nunca se cae. Quédate, porque el alma que confía en esas manos aprenderá que el dolor no es un castigo, sino una purificación del amor. Teresa solía decir que el fuego que más tememos es, muchas veces, el mismo fuego que nos purifica. Después de haber sentido las manos de Dios sosteniéndola, comprendió que no todo lo que duele viene para destruir. Algunas heridas, decía ella, no son castigo, sino caricia severa del amor. El Señor escribió, no hiere para dañar, hiere para sanar. Durante años, Teresa temió la cruz. Como nosotros, buscaba alivio, buscaba certezas, pero el Señor la fue conduciendo hacia un amor más hondo, donde el sufrimiento ya no era enemigo, sino escuela. Ella descubrió que lo que el alma llama castigo es muchas veces el modo en que Dios la prepara para recibir una gracia mayor. Así como el orfebre pone la plata en el fuego para limpiarla de impurezas, así el amor divino introduce al alma en la llama de la purificación, no para quemarla, sino para devolverle su brillo original. A veces pedimos a Dios que nos quite el dolor, y Él guarda silencio, no porque no escuche, sino porque ese dolor está haciendo en nosotros lo que ninguna palabra podría lograr. El sufrimiento, cuando se ofrece y se acepta con humildad, se convierte en oración viva. Teresa aprendió que cada lágrima puede ser un sacramento del alma. El dolor, decía, pule el reflejo de Dios que dormía en mí. Y es cierto, cuando la vida nos rompe, nos vuelve más verdaderos. Las máscaras caen, los orgullos se deshacen, las prioridades se limpian. La purificación no es un castigo divino, sino un proceso de amor paciente. Dios no destruye lo que creó, lo refina, y solo el fuego puede hacer eso. Por eso, cuando llegan las pruebas, no hay que huir de ellas, sino mirarlas con otros ojos. Teresa lo entendió así. Cada vez que creí que todo se acababa, comenzaba algo más puro. El alma que se deja purificar aprende el lenguaje del silencio. Ya no pide explicaciones, solo presencia.
Ya no exige alivio inmediato, porque ha aprendido a reconocer la bendición escondida detrás de cada cruz. Tal vez tú también estés pasando por ese fuego, una pérdida, una enfermedad, un desánimo que parece no tener fin. No lo veas como castigo. Míralo como la mano de Dios trabajando en lo más hondo de tu ser. Él no quiere verte sufrir, quiere verte libre. Y a veces, la libertad solo llega cuando el alma suelta lo que le impide volar. Teresa descubrió que, al final, el alma purificada ama con un amor más simple, más limpio, más parecido al de Dios. Ya no busca ser comprendida, solo amar. Ya no teme ser herida, porque sabe que cada herida puede ser un canal de gracia. Así, la purificación deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. La promesa de un corazón que arde sin consumirse. Quédate, porque lo que viene después de la purificación es la revelación del propósito. Lo que pasas te prepara para lo que viene. Después del fuego de la purificación, Teresa comprendió algo que le dio un nuevo sentido a todo lo vivido. Nada de lo que se sufre en Dios se desperdicia. Cada prueba, cada demora, cada pérdida lleva escondido un propósito. Lo que pasas, escribió, te prepara para lo que viene. Y no lo decía como una frase de consuelo, sino como una certeza nacida de la experiencia. En su vida, hubo etapas donde todo parecía desmoronarse. Sus fundaciones eran criticadas, sus fuerzas físicas la abandonaban y la sequedad espiritual la hacía sentir vacía. Pero al mirar atrás, comprendía que en cada dificultad había una semilla. El dolor la hizo más libre, la espera más humilde, el fracaso más sabia. Dios usó todo, absolutamente todo, para transformarla en la mujer fuerte, serena y luminosa que terminaría guiando a tantos. Teresa veía la vida como una escuela del espíritu. El Señor enseña con hechos más que con palabras. Decía, cada acontecimiento, incluso los más duros, es una lección que nos prepara para el siguiente paso. A veces esa lección se llama paciencia, otras confianza, otras renuncia, pero todas conducen al mismo fin, hacernos capaces de amar más. Quizás tú también estés en esa etapa donde nada parece tener sentido, donde las oraciones parecen rebotar contra un muro y el futuro se ve incierto, pero no estás estancado, estás siendo preparado. Dios no forma sin propósito. Así como José fue vendido por sus hermanos para luego salvar a los mismos que lo traicionaron, también tú estás siendo conducido, incluso a través del silencio, hacia un bien que todavía no puedes ver. Teresa recordaba esa historia con ternura. Decía que el alma, como José, a veces es vendida al silencio para aprender el valor del perdón y la fe. Es en ese aparente abandono donde el alma madura, porque la madurez espiritual no se alcanza cuando todo sale bien, sino cuando uno sigue confiando aunque nada salga como esperaba. Cada etapa del camino tiene su tarea invisible. Lo que hoy duele, mañana será tu fortaleza. Lo que hoy te hace llorar, mañana será la fuente de tu compasión. Dios está formando en ti un corazón que sabrá sostener a otros. Teresa lo entendió así. No hay piedra que el Señor no use en su edificio, y ese edificio es tu alma. Por eso, aunque no veas el plan completo, no reniegues del proceso. La aparente pérdida de ahora es la base del milagro de mañana. Confía. Lo que vives no es castigo ni olvido, es preparación. El mismo Dios que te acompaña en la oscuridad está abriendo paso a algo nuevo, y cuando ese nuevo llegue, comprenderás que cada lágrima tenía sentido. Quédate, porque en lo que sigue, verás cómo, cuando todo parece derrumbarse, Dios comienza a construir algo nuevo. Cuando Teresa decía que todo lo que se vive prepara el alma para lo que viene, no hablaba de esperanza ingenua. Hablaba desde la experiencia de haberlo perdido casi todo: sus fuerzas, su salud, sus proyectos. Muchas veces vio cómo los muros de su propio convento se derrumbaban, tanto en lo físico
como en lo interior. Pero ahí, entre los escombros, aprendió una verdad que la llenó de una paz que ya nadie pudo quitarle. Cuando todo se cae, Dios construye algo nuevo. A veces, lo que se derrumba no es una casa, sino una imagen. La imagen que teníamos de Dios, de nosotros mismos, de la vida, y es necesario que caiga, para que aparezca la verdad. Teresa lo vivió así. El Señor escribió: destruye para edificar de nuevo, con cimientos más firmes, porque mientras creemos sostener nuestra vida con nuestras propias manos, no hay espacio para que Dios actúe. Pero cuando el alma se queda vacía, sin fuerzas, sin certezas, entonces Él entra con suavidad, como un artesano que reconstruye desde el interior. Esa reconstrucción no se siente gloriosa. Al principio parece pérdida. Cuando el edificio de la voluntad humana se derrumba, todo se ve como ruina. Proyectos que no salen, relaciones que se apagan, caminos que se cierran. Pero es justo ahí, en el polvo de lo que fue, donde empieza la obra divina. Teresa decía que el alma, como un convento interior, debe a veces derrumbarse para renacer más puro, que las ruinas no son fracaso, sino preparación para una nueva morada. Quizás tú también estás mirando los restos de algo que se quebró, un sueño, una relación, una etapa de tu vida. Tal vez piensas que ya no queda nada, pero Teresa te diría: mira bien, entre esas ruinas ya se levanta otra casa, invisible aún, pero más verdadera. Dios no deja nada sin sentido. Todo lo que cae, cae dentro de su plan, y cuando Él reconstruye, no repite lo antiguo, hace algo nuevo. Teresa aprendió que el alma no renace por voluntad propia, sino por gracia. Cuando ella se rindió, cuando ya no pudo más, sintió que Dios comenzaba a levantar en ella una nueva estructura, hecha de humildad y confianza. Dios no reconstruye con ladrillos, decía, sino con fe. Esa nueva edificación no se ve de inmediato. El alma solo siente silencio, pero con el tiempo comprende que la paz ha vuelto distinta, más profunda. Ya no es la paz de quien controla, sino la de quien confía. Dios reconstruye desde dentro, no devuelve las cosas tal como eran, sino que las transforma. Lo que antes era orgullo, se vuelve compasión. Lo que era miedo, se vuelve abandono. Lo que era ruina, se vuelve templo. Así es la manera de Dios, callada, paciente, pero perfecta. Y si miras bien, verás que los escombros del pasado son los cimientos de lo nuevo. El alma reconstruida ya no teme perder, porque ha descubierto que todo puede caer, menos las manos que la sostienen. Esa es la verdadera renovación, no volver al punto de partida, sino avanzar hacia una forma más pura de fe. Teresa, mirando atrás, podía decir sin miedo: todo lo que el Señor permitió que cayera, lo volvió más hermoso después. Así también contigo. Lo que hoy parece ruina será, mañana, testimonio. Lo que hoy parece final, será el comienzo de una obra mayor. Por eso, cuando todo se cae, no te desesperes. Respira y recuerda, Dios no destruye por crueldad, sino por amor. Lo viejo debe morir para que lo eterno pueda nacer. Quédate, porque lo que sigue te mostrará que Dios nunca llega tarde. Llega cuando el alma está lista. Cuando todo lo que Teresa conocía se vino abajo, pensó por un momento que Dios había callado para siempre. Había esperado tanto, orado tanto, y las respuestas no llegaban. Pero fue justo en esa larga espera donde descubrió uno de los secretos más profundos de la vida espiritual. Dios no llega tarde, llega cuando el alma está lista. Durante años, Teresa pidió señales, alivio, confirmaciones, y no venían. Hasta que comprendió que la espera no era un castigo, sino una educación del corazón. El tiempo de Dios no se mide en relojes, sino en madurez interior. Lo que parece demora es, en realidad,
el proceso en que el alma se ablanda lo suficiente para recibir lo que antes no podía sostener. Teresa solía recordar la historia de Marta y María cuando lloraban por su hermano Lázaro. Jesús no llegó cuando ellas lo pidieron, llegó cuando todo parecía perdido. Pero Teresa veía en ese episodio algo más que un milagro de resurrección. Decía, el milagro no fue que Lázaro viviera, sino que Marta siguiera esperando. Porque la fe verdadera no consiste en ver, sino en permanecer. A veces el alma pide una respuesta inmediata, pero Dios responde con silencio, no para ignorarla, sino para prepararla. Cuando el alma deja de exigir, empieza a escuchar. Cuando se vacía de prisa, se llena de presencia. Teresa decía que la espera es el crisol donde el amor se purifica, que el alma que sabe esperar aprende el ritmo del cielo. Quizás tú también estás en ese tiempo donde todo parece suspendido, donde nada avanza, donde el corazón se cansa de esperar, pero no estás sola, está siendo afinada. Dios nunca se retrasa, simplemente trabaja en silencio hasta que tu alma esté lista para reconocer su paso. Cuando Él llega, no trae solo lo que pedías, sino algo más grande, la comprensión de que su voluntad siempre fue amor. Y entonces, todo encaja, comprendes por qué las puertas no se abrieron antes, por qué las cosas no salieron como esperabas. Te das cuenta de que, si Dios hubiese actuado antes, habrías recibido la gracia sin poder sostenerla. Teresa lo expresaba con ternura. Cuando creí que el Señor tardaba, en realidad me esperaba a mí. Esa es la clave. Dios no cambia de ritmo. Cambia nuestro corazón para que podamos andar a su paso. El alma que acepta esto ya no teme la demora. Aprende a descansar en el tiempo de Dios, porque sabe que ese tiempo es perfecto, y cuando finalmente llega el día de la visita divina, la espera se convierte en alabanza. Porque el alma madura entiende que Dios nunca llega tarde, simplemente llega cuando el alma está lista. Quédate, porque en la próxima noche de esta historia comprenderás algo aún más profundo, que Dios te sostiene incluso cuando no lo sientes. Teresa aprendió, después de tantas esperas y silencios, que hay momentos en la vida del alma donde todo parece desaparecer. La paz, la certeza, la presencia de Dios, esa fue su noche interior, la más larga y la más fecunda. En ella no había consuelo, ni palabras, ni luz, y sin embargo, allí estaba Dios, más cerca que nunca, porque Dios te sostiene aun cuando no lo sientes. Ella lo descubrió cuando ya no podía sostenerse por sí misma. En medio del cansancio, de la oscuridad interior, comprendió que la fe no consiste en sentir a Dios, sino en confiar en su fidelidad cuando nada se siente. El alma cree estar sola, decía, pero es justo entonces cuando descansa en los brazos invisibles. Hay noches en las que el alma se pregunta si su oración aún llega al cielo. Se siente abandonada, sin dirección, pero lo que parece ausencia, en realidad es abrazo escondido. Dios actúa más allá de las emociones. Aunque el corazón no lo perciba, Él sigue sosteniendo con ternura el peso del alma, como un padre que carga en silencio a su hijo dormido. Teresa usaba esa imagen con frecuencia. El niño dormido en brazos del padre. El niño no ve, no entiende, no se aferra, simplemente reposa. Así debe aprender el alma a descansar. No hay seguridad más grande que saberse sostenida por un amor que no depende de los sentidos. En esa oscuridad, Teresa empezó a experimentar una paz nueva. No era la paz que viene de las respuestas, sino la que nace de la confianza pura. Allí donde todo se derrumba, Dios se revela como sustento. Allí donde ya no hay luz, Él se convierte en el latido que mantiene viva la fe. Y aunque el alma no lo sienta, Él está. En el silencio, en la rutina, en el cansancio, en la oración seca,
está obrando como el sol detrás de las nubes. Teresa llegó a decir: aun cuando no lo siento, sé que me mira. Esa es la fe que madura, la que no necesita pruebas para amar. Por eso, si hoy no lo sientes, no te alejes, no estás perdida, estás siendo sostenida por el mismo Dios que sostuvo a Teresa, por el mismo amor que nunca falla. Quédate, porque lo que viene es el amanecer de esta noche. El alma no termina derrotada, sino transformada. Después de aquella noche de silencio y aparente ausencia, Teresa comprendió que el camino del alma no termina en la oscuridad, sino en la transformación, porque en la vida espiritual el final nunca es derrota, el final es cambio, es resurrección interior. Lo que parecía pérdida se convierte en plenitud, y lo que parecía muerte se revela como una nueva forma de vida. Teresa recordaba que, al principio de su camino, temía los momentos en que todo se desmoronaba. Creía que el fracaso era el signo de que Dios la había dejado. Pero con el tiempo entendió que el alma que se deja moldear, aunque tiemble, termina reflejando la gloria de aquel que la tocó. El dolor, la espera, la sequedad, todo aquello que parecía vacío, se transformó en un espacio donde el amor de Dios podía habitar sin resistencia. Ella solía decir: cuando el Señor quita algo, es porque quiere dar más. Y ese más no siempre es visible. No es éxito, ni consuelo, ni alivio inmediato. Es algo mucho más profundo. La semejanza con Cristo. Dios no busca que salgas ilesa de las pruebas, sino transformada. El alma que pasa por el fuego del amor sale distinta, más libre, más luminosa, más parecida a su Creador. Así lo vivió Teresa. Lo que antes la atormentaba comenzó a ser motivo de gratitud. Lo que antes la hacía llorar, ahora la hacía comprender. Descubrió que la gracia no elimina la debilidad, la transfigura. Mi miseria, escribió, es el espejo donde contemplo la misericordia de Dios. Y ahí está el secreto. No hay ruina que no pueda volverse reflejo de la gloria divina. Teresa ya no temía el dolor ni el silencio. Había aprendido que todo lo que pasa por las manos de Dios termina siendo bueno, porque el amor no destruye, transforma. Y esa transformación no ocurre de golpe, sino como la aurora, lentamente, sin ruido, pero con certeza. Quizás tú también has pasado por noches largas, por pérdidas que te cambiaron, y puede que aún no comprendas por qué, pero si dejas que el amor de Dios entre hasta el fondo de tu herida, verás cómo lo que dolía se vuelve semilla, cómo la herida que parecía inútil se convierte en fuente de luz para otros, porque el alma que se deja moldear termina irradiando la belleza del amor que la tocó. El final no es la derrota, sino la transformación. Teresa lo sabía, y por eso pudo morir en paz, diciendo: al fin, muero, hija de la Iglesia, no con miedo, sino con la serenidad de quien sabe que todo lo vivido, incluso lo más difícil, fue parte de la obra de Dios. Quédate, porque la historia aún no termina. Después de la transformación viene el fruto más puro, la fe que permanece, la llama que no se apaga. Después de haber sido transformada por el fuego del amor divino, Teresa descubrió que solo queda una cosa que perdura cuando todo lo demás pasa: la fe. No la fe que depende de sentir, de ver o de entender, sino esa chispa interior que permanece incluso cuando el viento sopla fuerte. Esa fe que, aunque pequeña, basta para que el cielo encuentre su morada. Teresa la llamaba la llama que no se apaga. En los últimos años de su vida, cuando su cuerpo estaba agotado y la mente cansada, seguía orando con el mismo silencio confiado. Sabía que todo lo visible desaparece, pero que el amor de Dios nunca cambia. Nada te turbe, nada te espante, decía. Todo se pasa. Dios no se muda. Esa es la fe que permanece, la que no pide explicaciones, sino que se abandona, la que sabe esperar, amar y perseverar incluso cuando el alma tiembla.
Teresa sabía que el alma que confía, aunque tiemble, ya está sostenida por Dios, porque la fe no elimina el miedo, lo atraviesa, no borra la noche, enciende una luz dentro de ella. Quizás tú también sientes esa llama, pequeña pero viva. No la apagues. Cuídala con silencio, con oración sencilla, con confianza, porque de esa chispa, esa fe que permanece, brota toda la vida nueva que Dios quiere regalarte. Y así termina el viaje, no con un final, sino con un comienzo. Una chispa basta para que el cielo encuentre su morada. Teresa lo sabía. Cuando el alma confía, incluso temblando, ya descansa para siempre en el amor que nunca falla.